Embarazo de las adolescentes. Recordarán ustedes que hace muy pocas semanas atrás estuvimos hablando de este problema con un ginecólogo, con el doctor Manuel Julio Carazo, y también con el educador Juan Ruiz, el director del Instituto de Educación Secundaria Alquipir de Sejín. Y ese día, por problemas particulares, no pudo estar con nosotros nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya. Por eso, hoy vamos a hablar de ese embarazo de las adolescentes desde el punto de vista de la psicología. Buenas noches. Hola Milton, buenas noches. Muchas gracias otra vez por estar una vez más con nosotros. Y la primera pregunta que se me ocurre, Juan, que nos contestes, es si la maternidad es una función exclusiva de la edad madura. Pues yo diría que sí, es una función, más que función, pues bueno, forma parte, es una dimensión más del ser humano. Todos cuando de pequeños estudiamos los seres vivos, porque son seres vivos y no son seres inertes o seres muertos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces la reproducción es una función, es una dimensión de los seres vivos. Y entonces en el ser humano, pues es una función que tanto a nivel biológico como a nivel psicológico como a nivel social, pues se asocia a la edad adulta, se asocia. Sin embargo, unido a lo primero que acabamos de decir, es una función que se puede dar o no se puede dar. Es decir, depende de la cultura, depende de la formación que cada uno tenga, pues entonces parece como si uno tuviera que tener hijos a la fuerza, y bueno, a veces se ha dicho, ¿no? Pues una vez tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Bueno, pues es una función del ser humano cuando es adulto que se puede utilizar, que se puede aprovechar, que se puede poner en ejercicio o no. Y es una función en sí mismo. Y lo que yo te quería decir con lo que estábamos hablando es que hay culturas, religiones, que el sexo lo asocian única y exclusivamente a la reproducción. Y eso es lo que te quería decir. Sin embargo, nuestra cultura, sobre todo la cultura occidental y otras culturas, el sexo en sí mismo es también una dimensión humana que en casos va unido a la reproducción y normalmente no tiene por qué ir unido. Entonces el problema, por lo que me has comentado, se ocasiona cuando se practica el sexo sin tener intención ni el tenerlo como objetivo la reproducción, y entonces se produce lo que, como tú has comentado al principio, el embarazo de un adolescente, por ejemplo. Ahora bien, hablaba de tres aspectos: del biológico, del psicológico y del social. Tengo entendido, un poco por lo que el doctor Carazo también nos dijera en su intervención, que cuando un adolescente, una niña adolescente, que psicológicamente no está formada todavía como persona, sí está formada como mujer para biológicamente poder tener un hijo o una hija. Ahora bien, la pregunta al psicólogo es ¿cuáles son los aspectos, los efectos, las repercusiones emocionales y sociales que pueden aparecer en esa adolescente? Pues son muchas y enormes, ¿no? Acabas de comentar los tres aspectos, ¿verdad? Normalmente, y sobre todo en las niñas, lo hemos hablado más de una vez, el desarrollo biológico va muy deprisa. Va por un lado. Por otro lado, aunque sean la misma persona, y digo por otro lado no en el sentido de que estén separados, sino más despacio, lo que es el desarrollo psicológico, la madurez,
y socialmente, bueno, pues depende donde de alguna manera se desarrolle, y depende de la familia, depende en qué contexto se mueva, en qué ámbitos sociales y asociaciones, escuelas, iglesias, culturales, deportivas se mueva, eso depende. Y va a distintos ritmos, llamémosle. El problema, Milton, el problema es cuando existe, vamos a llamarle una disincronía importante entre la evolución biológica y la psicológica. ¿Qué quiere decir? Como estamos entendiendo todas, que a nivel biológico esa persona ha madurado hasta el punto de que cuando pasa la primera menstruación en edad muy temprana, y a nivel psicológico no madura, y entonces puede, depende de dónde se desenvuelva, tener contactos, juegos, meterse en situaciones con un niño, me digo un niño porque tiene 12, 13, 14, 15, 18 años, que no le corresponde por edad en cuanto a la práctica o en cuanto a las experiencias con el sexo, pero biológicamente sí. Este es el que nos interesa, esta disincronía, porque también se da, no es el caso del programa, pero también se da lo contrario. Sabes que se da en criaturas que las ves que no maduran biológicamente y que su mente va por delante. Se puede dar, no es el caso del que nos ocupa ahora, el caso es al contrario. Entonces, cuando esta situación se da, es cuando realmente se puede producir un embarazo adolescente. ¿Qué problemas o cómo le afecta? Pues afecta en todos los sentidos. Primero hay que tener en cuenta una cosa para nosotros, los adultos, y tenerlo claro desde el principio. Porque alguien en su sencillez de razonamiento o de hacer juicios o de valorar las situaciones puede pensar lo siguiente, porque parece que por la inercia del pensamiento, bueno, esto es una niña de 14 años que se queda embarazada, y alguien, pues, un adulto puede pensar, bueno, como está embarazada, pues de alguna manera madura a la misma velocidad que va, por así decir, creciendo el feto, ¿verdad? Puede parecer que ese es un razonamiento que puede ser equiparable a la realidad. Claro, una niña de 14 años embarazada ya tiene la mente, los valores de madre, de persona adulta. Y no es así. No tiene nada que ver. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No por quedarse embarazada va a dar saltos en la maduración. Es decir, es una niña embarazada. Y entonces hay que pensar en todos los ámbitos, aspectos, dimensiones del ser humano, que sigue siendo una niña de 14 años, pero embarazada. Entonces, a nivel biológico, ahí se está produciendo, que lo diría el doctor, bueno, con muchísimo más autoridad que yo, se están produciendo a nivel en el organismo una serie de cambios para los que, aunque esté preparada porque es fértil, no está preparada el organismo, ni siquiera, yo no estuve y no lo he visto, pero incluso diría que hay problemas hasta con embarazos extrauterinos, me imagino que lo comentaría. Claro, porque el organismo en su totalidad va madurando, pero va madurando poco a poco. Entonces, sí que es fértil esa niña, pero todo el organismo no está preparado. Luego ahí se producen una serie de circunstancias que esa niña las va a vivenciar de forma extraña, anómala, no solamente el feto, que le van a producir unos problemas. A nivel psicológico, como estabas comentando, pues es una niña de 14 años, que se le viene el mundo encima. ¿Cuál debe ser? Dejemos a la niña embarazada al costado, y hablemos de sus papás y de quién produjo ese embarazo. Primero, de sus papás. ¿Cuál debe ser? Cada persona es un mundo, cada matrimonio es diferente, pero por lo general, en el concepto del psicólogo, ¿cuál debe ser la actitud de los papás de esa niña? Bueno, yo creo que aquí, además del psicólogo, en este caso voy a hablar yo,
pero cualquier psicólogo que hable, además de las cuestiones psicológicas, de alguna manera también se proyectará, porque en mí se va a proyectar en lo que hablo, pero no en este tema, en cualquiera, pues se proyecta mi formación, se proyecta mis creencias, se proyectan mi ideología, se proyecta, claro, eso hay que tenerlo claro. Es decir, que sí que, como tú dices, ¿qué dice el psicólogo? Pero que el psicólogo es Juan del Amor, el psicólogo no es otro, y eso hay que entenderlo. Entonces, vamos a ver, dices tu actitud de los padres. ¿Dónde se producen previamente? Te voy a comentar. ¿En qué sociedades se producen más embarazos adolescentes? Pues mira, ahora los estudios y lo que es la experiencia y lo que es el contar, donde más se producen es en sociedades avanzadas, desarrolladas, pero en sectores sociales desfavorecidos. Esto dices tú, lo digo porque claro, los padres, depende donde te coja, en qué ambiente y en qué nivel socioeconómico, cultural, de formación y todo eso, pues tendrá una actitud u otra. Hay que tener en cuenta una cosa previamente. La ley nuestra española, nuestra ley, todo el mundo sabe que ahí en 3 supuestos se permite legalmente el aborto. Hay un supuesto que es el riesgo, lo diría también, me imagino, el doctor, el riesgo de que la madre, como hemos hablado, de ese organismo que se está creciendo, que se está formando, y hay un riesgo de muerte de la madre o de problemas. Entonces es una opción que a nivel sanitario, por cuestiones incluso que esa familia pueda pensar, creer y tal, y que luego asesorado por la medicina puede usarla. De hecho, fíjate, en España hay comunidades autónomas, no sé si te comenté la última vez, que datos muy recientes, son 22.500 embarazos anuales, 62 diarios en España, eso es un dato importante. Y hay comunidades, y que como no me quiero equivocar, voy a ver si las encuentro, las tengo apuntadas, que es del total de embarazos de adolescentes superan el 50% de abortos. El 50%. De ese 50% restante, pues la mitad se los queda la madre, la familia, y el resto o se da en adopción. Es decir, hay muy pocos que se quedan los padres. Con la pregunta que me has dicho, yo ahora digo el psicólogo y si yo fuera el padre. Bueno, mira, hay 2 cuestiones importantísimas para la familia. Primero, la que hemos hablado, a nivel sanitario, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay que ayudarle a esa criatura a que acepte ese embarazo, es decir, esa situación distinta. Si no hay riesgo, pues bueno, adelante, con un asesoramiento multidisciplinar, porque claro, aquí no es que uno vaya al ginecólogo porque estoy embarazada, no, es una niña embarazada con una serie de problemas añadidos, colaterales o como le queramos llamar, que no es simplemente el hecho de quedarte embarazada. Y digo multidisciplinar porque ahí está el médico, ahí está el ginecólogo, está el psicólogo, y ahí está incluso trabajadoras sociales que también ayudan, y están los padres. Es decir, si se ha decidido llevar a término ese embarazo, hay que ayudarle a esa criatura, porque es una criatura, a que lo acepte, con todo lo que lleva alrededor, con todo lo que supone de presente y de futuro, con todo lo que no hemos hablado, pero me imagino que me preguntarás, con todo lo que se va a modificar, a cambiar como persona, como actuación de persona con el entorno, con mi futuro a nivel académico, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel laboral, y cómo se va también a modificar el contexto, porque el contexto se modifica. Bueno, todo eso hay que ayudarle. Hemos dicho que esa familia, yo soy padre, no tiene riesgo mi hija, riesgo, estamos hablando de sanitario, riesgo de muerte, riesgo de problemas, de añadidos y tal. Yo
mi opinión, vamos adelante. Si vamos adelante, vamos a aceptarlo. Y entonces vamos a ayudarle a que acepte ese embarazo, desde sus 14, desde sus 15 años, pero que lo acepte. Y luego es importante que los padres se preocupen bastante en que no se rompa, porque es un motivo importante para que no se rompa el vínculo que existe entre esta futura madre, pero que es una hija, y la familia, porque es un motivo en donde se suele romper ese vínculo familiar. Ahí tienen que ayudar los padres tremendamente para que ese vínculo no se rompa. Y bueno, aquí alguien alguna vez, cuando yo hablo de madres, de padres y tal, alguna vez me ha dicho, es que los padres también, sí, efectivamente, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su rol en la familia. El rol de padres es importantísimo, ya lo hemos hablado en algún, pero en este caso concreto, el rol de madre es algo extraordinario, porque lo que la cría no puede ver ni percibir de lo que le viene encima, la madre lo tiene superado. La madre ahí es una ayuda tremenda, es una amiga importantísima, y la madre, si está ahí, va a ser extraordinario. Tanto que en algunas familias, como sabemos, luego es la madre la que se hace cargo del nieto, que es un hijo, ¿verdad? Incluso se han dado casos en que esa madre tiene hijos pequeños y la atención a esos hijos pequeños disminuye en favor del nieto, que es otro hijo, que es una necesidad. Juan, nos has clarificado entonces, en general, lo que tú harías como padre, porque como dije antes, cada matrimonio, cada padre, cada madre es un mundo y actúan evidentemente de manera diferente. Pero yo creo sí que en el caso del padre adolescente, por lo general, porque se habla de madre adolescente, claro que puede ser de un adulto, pero por lo general el papá también es un adolescente. Háblanos un poco entonces de la actitud general del padre adolescente. Pues aquí yo creo que habrá tantas actitudes como padres adolescentes, ¿verdad? Sí. Claro, hay la cuestión de formación y cultura todavía prevalece ciertos, vamos a llamarle perfiles, ciertos, decir, bueno, pues el crío de todas maneras, ¿no? Pues el crío, ¿qué responsabilidad tiene? El padre tiene toda la responsabilidad. Hay más que de perfiles, pues hay varias actitudes que se pueden tomar. Hay críos que, bueno, que dicen animosos, dicen, bueno, pues yo soy el padre, yo me responsabilizo, me pongo a trabajar, vamos a trabajar, y como ellos no superan, están en una fase, estamos hablando de adolescentes propiamente dichos, hay lo que le llamamos una imaginación, una fantasía extraordinaria, y la cuestión esta de fantasía la llevan hasta el extremo, de tal manera pues que ellos se hacen su composición de lugar y se piensan que ellos dos van a sacar al crío adelante y que ellos dos se ponen a trabajar, el padre, no sé qué. Bueno, luego tienen la ayuda de la familia, como es natural, pero esa es una fórmula, es decir, mira, yo te acompaño, yo me responsabilizo, he sido yo. Los críos, aunque sean pareja, lo primero que les viene también a la mente es, ¿seré yo el padre? Eso les viene a la mente. O muchos amigos. Quizás será tuyo. Claro, no. Esto que puede parecer una circunstancia, cualquiera se le ocurriría, pues no, esto te viene a la mente. De hecho, fíjate una cosa, te voy a decir una cosa curiosa. La naturaleza es una maravilla. Hay psicólogos, yo no sé, que se den cuenta en los críos recién nacidos. Normalmente los críos recién nacidos se parecen más al padre que a la madre. Y tiene relación con lo que te acabo de decir, porque la naturaleza quiere dejar sentado que ese hijo es tuyo. Sí. Es curioso. Entonces eso le viene también al crío. Hay padres, bueno, no podemos agotar todo el tema, pero bueno, hay padres que efectivamente se desvinculan y dices, esto no, aquí, mira, yo tengo que seguir mis estudios, o yo estoy trabajando, o yo tengo que seguir mi vida, esto me entorpece. Entonces, ese sentimiento de soledad
lo tiene la adolescente embarazada. Aunque siga luego el compañero con ella acompañándole, el sentimiento de soledad, porque realmente eso es mío y de nadie más, pero es que no se puede compartir. eso es tu organismo, está dentro de ti y tienes que superarlo tú. Entonces se produce un sentimiento de soledad en esa madre, y luego lo que es el padre, pues puede tener desde el apoyo y la responsabilidad más estrecha hasta la contraria, de decir, en fin, yo lo siento, no es mi problema, aborta y seguimos para adelante. Pero sí que se produce un importante shock de experiencia por parte de esa criatura, porque una de dos, o eres algo responsable, algo, aunque sea mínimo, y te tienes que implicar, o tienes que decir aquí pasa algo, porque es una vida que va a ser independiente y va a ser mía, o por lo menos voy a ser la causa, o hay una inconsciencia tal que pasa del tema. Y esto, si es por un hecho casual, se puede entender, pero si es en parejicas que se hacen, porque ese es uno de los riesgos, que lo hablaremos, me imagino, pero uno de los factores de riesgo es cuando empiezan a salir las crías desde los 12 años, desde muy jovencicas, cuando empiezan a si no de novios, parejicas desde los 12 años. Y esto parece lógico, ¿verdad? Pues dices tú, bueno, claro, si empiezan a salir a los 18, parece lógico, pero porque, bueno, si no salen, no sale. Pero hay gente que no sale y también se queda embarazada, ¿eh? Pero hay que entender la lógica del razonamiento de que si esa criatura con 12 añicos empieza ya a salir por la noche sin control a ciertas horas y a la misma vez se sintoniza con otro crío que tenga 2, 3, 4 años más que ella y hacen pareja, pues lo lógico, luego si se queda embarazada de alguien, puede decir, hombre, lógico, normal, ¿no? Pero si yo sé como padre y madre que eso es un factor de riesgo, también lo puedo, si no evitar, sí puedo estar más pendiente. ¿Por qué esa nena con 12 años? Es que es curioso. Esa nena con 12 años necesita un crío de pareja. ¿Por qué? Si no es su edad. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, pero no se nos terminó el tema. Se me han quedado una cantidad de preguntas en el tintero, clarificadoras. Creo que ha sido muy clarificador, Juan, en la noche de hoy, pero nosotros tenemos unas cuantas preguntas importantes que ustedes también se harán y que entonces dentro de un par de semanas podemos volver a hablar sobre ello. ¿Puede ser? Vale, muy bien. Muy bien. A ustedes decirles, como siempre, que si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes con nuestro humilde programa. Hasta entonces.